Muy buenas, vamos a continuar con estas clases en este tercer vídeo en el que vamos a intentar terminar con lo que empezamos en el vídeo anterior, que es la escatología en el Antiguo Testamento. En ese vídeo lo que veíamos sobre todo pues era el marco en el que, según explicábamos, pues se van a desarrollar ciertas ideas escatológicas, ¿no? Y hoy tocaría ver exactamente pues, cuáles son esas ideas escatológicas, o dicho de otro modo, qué es lo que el pueblo de Israel entiende, gracias a la revelación de Dios, acerca de algunas cuestiones escatológicas como son las que tenéis aquí, acerca de la vida, la muerte y la retribución. Pues bien, vamos a ir viéndolo. Una introducción primero. La reflexión sobre el problema de la retribución es prolongada. La retribución es, ¿no?, lo que se da en función de la vida terrena, del bien o del mal que has hecho en esta vida, ¿no? Entonces, la reflexión sobre el problema de la retribución es prolongada y laboriosa durante la historia de Israel, siendo solo en los umbrales del nacimiento de Cristo que se empieza a hacer luz sobre el sentido de la muerte y de la suerte final de los muertos, ¿no? Ahora lo vamos a ver con más detenimiento, pero lo que está explicando aquí José Rico Pavés es que en el pueblo de Israel no se acaba de entender del todo bien eh, cómo Dios aplica justicia, o sea, cómo Dios recompensa a los buenos o castiga a los malos, ¿no? Es algo que tiene lugar durante este mundo, es algo que tiene lugar durante o a raíz de la muerte, pero claro, vamos a ver que lo que inicialmente los judíos piensan acerca del destino final de los muertos es que hay un lugar común, que es el Sheol, donde no hay aparente distinción entre buenos y justos, ¿no? O sea, aquí hay una problemática que se va a desarrollar, ¿no? Vale, entonces vamos a ir viendo estos conceptos, vida, muerte, retribución. ¿Qué es lo que piensa o qué es lo que considera a partir de la revelación el pueblo de Israel acerca de la vida? Bueno, pues lo que se comprende es que la vida auténtica está relacionada con Dios, ¿no? Y concretamente vida auténtica es aquella vida bendecida con las promesas que Dios ha hecho y que, tal y como hemos visto en el vídeo anterior, inicialmente están comprendidas de forma prevalentemente material, ¿no? Serían pues, la tierra, la descendencia y la protección divina. Una vez que el pueblo de Israel recibe esas promesas, pues entonces puede tener una vida auténtica, ¿no? La auténtica vida, por lo tanto, para el pueblo de Israel carece de todo carácter trágico, identificándose con la felicidad. Vivir y existir no serían sinónimos, pues lo primero, el vivir, supera a lo segundo, al existir, al implicar una idea de plenitud, ¿no? O sea que si tú has sido, pues eso, fiel a Dios, ¿no? Pues Dios te ha bendecido y entonces pues tienes esa vida que es una vida feliz, porque es una vida bendecida por Dios, ¿no? Por lo tanto hay esa distinción entre lo que sería existencia, o sea, existir meramente, y tener vida. Tener vida es más que existir simplemente porque es, podemos decir, una existencia bendecida por Dios, ¿no? Vale, el valor de la vida depende de su carácter de don de Dios, el viviente por antonomasia y fuente de la vida, ¿no? O sea, la vida es algo, esta realidad, más que este concepto, esta realidad de la vida se da sobre todo en Dios. Dios es el Dios vivo y la fuente de toda vida. Con lo cual, aquí se aporta esta idea tan interesante, que es que, pues eso, decir, como la vida se da sobre todo en Dios, a partir de ahí las criaturas tienen vida en la medida en que están unidas a Dios o son bendecidas por Dios, ¿no? Por lo tanto, la noción veterotestamentaria de vida no se cierra a los límites biológicos, sino que es un concepto teológico que implica plenitud de la existencia, siendo Dios quien la otorga, la conserva y la prolonga, ¿no? Lo que encontramos a día de hoy, por ejemplo, normalmente, pues es una visión biológica de la vida, ¿no?
que por cierto no está clara, o sea, la ciencia tampoco tiene claro realmente qué es la vida, ¿no? Pero bueno, en todo caso, en esa búsqueda del significado de esta realidad, siempre lo van a hacer de un punto de vista horizontal, ¿no? O sea, y por lo tanto biológico, ¿no? Pero claro, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la visión de la vida no es natural meramente, sino que es sobrenatural, es una comprensión teológica, ¿no? Y tiene que ver con lo que acabo de explicar ahora, ¿no? O sea, con el hecho de que se entiende que la vida está en Dios, se da en Dios, Dios es la fuente de la vida, eh, y por lo tanto no es mera existencia, ¿no? Sino que vivir es, al final, uno tiene más vida en función de su comunión con Dios, ¿no? Vale, esto por cuanto respecta a la vida, ¿de acuerdo? Y nos quedamos con el dato clave, sobre todo ahora por lo que vamos a explicar acerca del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Vida significa bendición divina, ¿no? O sea, o vida auténtica es aquella existencia bendecida por Dios, ¿no? Y por lo tanto es vida feliz porque Dios te bendice, todo va bien, ¿no? Vale, ¿qué sucede con la muerte? Bueno, la muerte es el compendio de todas las desdichas, el contrapunto verdaderamente trágico al don de la vida. Claro, porque con la muerte, ahora vamos a ver exactamente qué es lo que piensa el pueblo de Israel, pero bueno, inicialmente podemos decir que con la muerte se acaba esa bendición divina, se acaba tu existencia, se acaba tu vida, ¿no? Con lo cual, no parece, al menos en este momento, que tenga ninguna positividad, ¿no? Es algo puramente negativo, ¿no? Sin embargo, aquí ya vamos a entrar en detalles, ¿no? Sin embargo, la muerte para el pueblo de Israel, al menos inicialmente, por lo que vamos a explicar ahora, porque ya vamos a ver que aquí hay una evolución significativa, ¿no? Pero bueno, inicialmente en el pueblo de Israel la muerte implica la pérdida de la vida, pero no de la existencia, ya que los muertos poseen una existencia debilitada, ¿no? A esos muertos se les denomina Refaim, que es una palabra que tiene la misma raíz que Rafa, que significa ser débil, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es aquí la cuestión, no? Que inicialmente el pueblo de Israel considera que cuando uno muere, pierde la vida, porque pierde esa existencia bendecida por Dios, con sus promesas, etcétera, pero no dejas de existir. Sin embargo, esa existencia es una existencia debilitada, perdón. O sea, lo que queda es como, por así decirlo, una sombra de lo que el hombre fue durante la vida, ¿no? Aquí está muy bien esta indicación, digamos, de la palabra refaim, ¿no? Y de la raíz, ¿no? De ser débil, porque efectivamente es eso, ¿no? Es decir, es una existencia, los que moran en el Sheol, porque ahí es donde van los muertos, lo vamos a ver ahora, pero los que están en el Sheol, pues esos son como ecos, por así decirlo, de lo que fueron, ¿no? Vale, efectivamente la morada de los difuntos es el Sheol, que es el destino común de todos los hombres, buenos y malos, ricos y pobres, esclavos y libres, ¿no? Bien, aquí viene el problema, que es un destino común. Y es problemático porque esto significa que aparentemente no puede haber justicia divina tras la muerte. ¿No? Justicia es dar a cada uno lo que se merece. Si los muertos, digamos, tienen la misma suerte, que es el Sheol, entonces no es ahí que el Dios justo pueda dar premio a la virtud y castigar el pecado. Con lo cual, y aquí ya venimos a la idea que va a aparecer dentro de nada, ese premio, ese castigo tendrá que ser dado durante la vida terrena. Bien, efectivamente este destino común de los muertos pone el problema de la retribución del bien y del mal por parte de Dios, ¿no?
Vale, entonces, ¿qué pasa con la retribución? Porque aquí llegamos al punto, ¿no? Es decir, el hombre, mientras está en este mundo, si es fiel a Dios, Dios le bendice, tiene vida auténtica. Está el problema de la muerte, sin embargo, que pone fin a esas bendiciones de Dios, por lo tanto a la vida, el hombre queda en una existencia debilitada y además compartiendo una suerte común tanto con quien ha sido pecador como con quien ha sido justo. Con lo cual se suscita el problema de la retribución, de cómo Dios recompensa o castiga. Entonces, claro, este es un problema que se pone de por sí, porque el pueblo de Israel entiende perfectamente que Yahvé es un Dios justo, ¿no? Y acabo de explicar esa idea que todos conocemos, ¿no? Que la justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Eso quiere decir que Dios, si es justo, tendrá que dar premio a la fidelidad, a la justicia, al cumplimiento de la ley, y tendrá que castigar el pecado. ¿Qué sucede? Que como ese premio y ese castigo no puede tener lugar después de la muerte, por lo que acabamos de explicar, porque el Sheol es un lugar común donde no hay distinción entre justos y pecadores, entonces necesariamente ese castigo o ese premio se tiene que dar durante este mundo, ¿no? Durante la vida presente. Bien, y entonces aquí, de esta forma, aparece pues esta idea tan tradicional, ¿no? Tan conocida del pueblo de Israel, donde los judíos entienden que si tú eres bueno, si tú eres fiel a Dios, si tú cumples la ley, entonces Dios te premia, todo te va bien, no tienes ningún problema y por lo tanto tienes vida, ¿no? Si tú haces el mal, eres un pecador, entonces sufres desdichas, las cosas te van mal, contraes enfermedades, ¿no? Esto, como sabemos, es una idea muy arraigada en el pueblo de Israel, incluso a Jesucristo mismo los mismos apóstoles se lo plantean, ¿no? Porque no recuerdo muy bien la escena, creo que es que ven a un hombre con una mano paralítica, o en fin, a alguien con una enfermedad, no recuerdo ahora muy bien cuál, y los apóstoles le hacen a Jesús aquella pregunta de: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que le suceda esto? ¿No? Entonces, bueno, ahí, en esa pregunta que le hacen, aparece esta idea, ¿no? Que tienen los mismos apóstoles, ¿no? Porque formaba parte del pueblo de Israel, ¿no? O sea, si esa persona tiene una enfermedad, es porque ha habido algún pecado, él o sus padres. Ahora vamos a ver también este tema de por qué no solamente él es él, sino también puede ser sus padres, ¿no? Pero bueno, el caso está en que eso, pecado, enfermedades, las cosas te van mal, no tienes prosperidad, tal. Si haces las cosas bien, si eres un israelita bueno, una israelita fiel, que cumple la ley, ¿no? Entonces Dios te recompensa y no tendrías que tener ningún problema. Por cierto, y esto es un poquito apartarse ligeramente del tema, pero bueno, tiene que ver, pero bueno, aprovecha la ocasión, claro, porque esto es interesante, por ejemplo, para en el caso de Jesucristo. Porque claro, Jesucristo se está presentando a sí mismo como no solamente ya como alguien afín a Dios, un profeta, sino el Hijo de Dios, ¿no? Y los judíos, por judíos aquí me refiero sobre todo a las élites religiosas, fariseos, saduceos, van a entender bien por dónde va Jesús. De hecho, le van a apedrear. Hay un momento del Evangelio donde intentan apedrear a Jesucristo y Jesús pues se planta delante de ellos y les dice: ¿por qué obra buena me queréis apedrear? ¿No? Como diciendo, bueno, yo no he cometido ningún pecado, no he hecho ninguna cosa mal, ¿a qué viene este castigo, ¿no? Y entonces la respuesta de los judíos es: no te castigamos por ninguna obra buena, sino porque tú, siendo un simple hombre, te haces a ti mismo igual a Dios, ¿no? Entonces, todo esto para decir que Jesucristo se presenta a alguien como profundamente unido a Dios, Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Entonces, claro, es decir, si una persona está tan unida a Dios,
según la idea tradicional de los judíos, le tendría que ir todo bien. Y es aquí donde viene el escándalo, porque Jesucristo acaba crucificado. Con lo cual, según la óptica o según la mentalidad israelita, cabría preguntarse, ¿no? ¿Cómo es posible que el Mesías, el Hijo de Dios, acabe crucificado si Dios recompensa a los buenos en este mundo y castiga a los malos, ¿no? Y por eso dirá San Pablo, que la cruz es escándalo para los judíos, ¿no? Pues precisamente en este sentido, es decir, porque para un judío educado en estas ideas tradicionales, ¿no? Acerca de la retribución, es incomprensible que una persona santa, una persona justa, el Hijo de Dios, el Mesías, sufra ningún tipo de desdichas, perdón. Bien, entonces, como digo, todo esto tiene que ver con esta idea de la retribución en este mundo que tiene el pueblo de Israel, ¿no? Repito, si tú haces el bien, te va bien, las cosas, no tienes ningún tipo de males. Si haces el mal, en cambio, pues Dios te castiga en este mundo con enfermedades, etcétera, ¿no? Vale, entonces, aquí habría alguna puntualización que hacer, ¿no? La primera es que el pueblo es el sujeto de la retribución. La justicia de Dios alcanza al individuo por la pertenencia de éste a la comunidad. Esta es la solidaridad que existe entre los hombres, que la familia, el clan o la nación comparten un destino común. O sea que nosotros, por ejemplo, tendemos a pensar en términos quizás un poquito más individuales, ¿no? O sea, el premio, la recompensa, o sea, el premio o el castigo que yo recibo es por lo que yo he hecho, ¿no? Independientemente de lo que hagan los demás. Si los que me rodean hacen el mal, pues recibirán castigo de Dios, pero eso no va a repercutir en mí, ¿no? En cambio, para el pueblo de Israel, esto no es así. Es decir, que lo que hacen los demás también te puede repercutir a ti, o sea, porque no eres solamente tú con tu justicia o tu pecado el que traes cosas buenas o malas sobre ti mismo, sino que también tiene que ver con eso, la familia, el clan o la nación en la que vives, ¿no? Vale, no sé, por ejemplo, el exilio, que es interpretado como un castigo de Dios por los pecados del pueblo de Israel, ¿no? Imaginemos que, ¿no? Pues había israelitas que eran buenos, y eran santos y eran justos, ¿no? Pero según esta idea, pues no habrían, digamos, tenido derecho a quejarse. ¿Por qué? Porque están viviendo en un pueblo que está siendo infiel a Dios, con lo cual se entiende perfectamente que ese castigo haya caído también sobre ellos que eran justos, ¿no? Bien, cuando el castigo cae sobre gente aparentemente inocentes, la justicia divina queda a salvo, apelando a la solidaridad de los hijos en las culpas de los padres, ¿no? Esto es un tema que os decía que lo íbamos a ver ahora, ¿no? O sea que, y tiene que ver con el tema este de la recompensa o el castigo colectivo, ¿no? O sea que lo que haces tú repercute sobre los demás. Si el padre peca, el hijo también puede ser castigado por Dios, ¿no? Y ahí pues hay unos pasajes de los profetas Jeremías y Ezequiel donde aparece pues este tema, ¿no? No sé si era como era aquello de los padres comieron agraces y los hijos tendrán problemas de atadura, ¿no? O sea, la idea es un poco esta, es decir, el que comete el pecado atrae el mal para sí, pero también para su descendencia. Bueno, ¿qué sucede? Que, claro, esto es verdad que es una idea que está en el pueblo de Israel, ¿no? Este tema de la recompensa o el castigo colectivo, ¿no? Y lo que hace el padre repercute en el hijo, pero evidentemente apenas uno se ponga a pensar sobre estas cosas, se dará cuenta de que ahí hay injusticia, ¿no? O sea, no puede ser que si yo no he hecho nada malo, el mal venga sobre mí, ¿no? No parece justo, ¿no? Entonces, claro, los profetas al final pues van a tratar esta cuestión
y concretamente Jeremías va a criticar esta concepción, profetizando una nueva alianza en la que cada uno morirá por su propia culpa. Este viraje, este cambio de esta idea del pecado colectivo, del castigo colectivo, este viraje se consolidará con Ezequiel, ¿no? O sea, aparecen estos profetas, Jeremías y Ezequiel, que van a explicar que esta idea del castigo colectivo, que no es así. O sea, va a venir un nuevo orden de cosas, una nueva alianza, y en esa nueva alianza cada uno va a recibir el trato que realmente se merece, ¿no? El bien que hagan o el mal que hagan los demás no va a repercutir en mí. O sea, mi castigo, mi recompensa depende de mí, de lo que yo he hecho. Bien. Entonces, aquí tenemos la idea de retribución intramundana, ¿no? Tú haces el bien, tú haces el mal, eres premiado o eres castigado en este mundo, en esta vida. ¿Qué sucede? Que esta idea, lo vamos a ver ahora, va a entrar en crisis. Y concretamente ahí tenemos dos libros donde en los que se va a poner de manifiesto la fragilidad de esta concepción, la falsedad de esta idea, ¿no? De que a los buenos les va bien y a los malos les va mal, ¿no? Tenemos en primer lugar el libro de Job, uno de cuyos fines es precisamente esto, o sea, mostrar cómo una cosa es la idea de que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, y otra cosa es la experiencia. La experiencia te dice que muchas veces a los buenos les va mal, como es el caso de Job. Esta es su tragedia, o sea, la tragedia de Job no consiste solamente en haberlo perdido todo, sino también consiste en el hecho de que Job se siente injustamente tratado porque él considera que ha hecho las cosas bien, que no ha cometido pecado, ¿vale? Entonces ahí viene el drama, se aumenta, ¿no? Porque no entiende por qué, habiendo hecho las cosas bien, Dios le está castigando así. De hecho, sus amigos lo que le comentan es esto, ¿no? Le viene a decir, bueno, si te ha pasado todo esto, será porque has cometido algún pecado, ¿no? Y entonces él, Job, dice que, bueno, pues que no tiene conciencia de haber pecado, pero al final acaba admitiendo que efectivamente la experiencia dicta que muchas veces los malvados prosperan. O sea que a los malos, a los pecadores, muchas veces sucede que las cosas les van bien, ¿no? Con lo cual, esa doctrina tradicional acerca de la retribución intramortal del pueblo de Israel, pues entra en crisis, lógicamente, ¿no? Bien, sin embargo, y esto es una cosa curiosa, en el libro de Job se plantea este problema de forma muy, muy evidente, pero no se le responde, no se responde este problema, porque al final Job vuelve a recibir toda clase de bienes por parte de Dios, ¿no? Con lo cual, digamos, en cierto sentido se reconfirma la idea de que no puede ser, o sea, el bueno tiene que ser bendecido por Dios en este mundo, ¿no? Entonces vemos ahí que la cosa se queda un poco a mitad, ¿no? Se plantea el problema, pero no se consigue resolver, o sea, no se consigue explicar, salvo haciendo bendecir otra vez a Job de manera mucho más grande al final del libro, no se consigue explicar qué es lo que sucede cuando a un justo las cosas le van mal y a un pecador las cosas le van bien, ¿no? Bueno, y luego tenemos el libro del Eclesiastés, que con otro tono, un tono irónico, perdón, pues bueno, continúa con esta problemática y incide, ¿no?, en esta cuestión, ¿no?, que muchas veces pues la bondad en este mundo no parece estar bendecida por Dios, ¿no? O sea que hay justos que mendigan el pan, ¿no? O sea que hay justos que
a los cuales no les va bien en la vida, ¿no? Con lo cual, pues esa idea de la retribución en este mundo por parte de Dios, pues no parece que se dé en la práctica, ¿no? Bien, tras un periodo de estancamiento en el que resulta evidente las limitaciones de la doctrina tradicional de la retribución, que sin embargo no pone en duda la fe en Dios, ¿no? Es decir, que con esto se inaugura un tiempo, por así decirlo, en el pueblo de Israel, en los que se va poniendo cada vez más de manifiesto que esa idea clásica de la retribución no se verifica en la práctica, por lo tanto tiene que estar mal, ¿no? O sea, cuando una idea no coincide con los hechos, una teoría no coincide con los hechos, es que la teoría está equivocada, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un periodo ahí donde, pues eso, ¿no? Y hay salmos, y hay, ¿no?, pasajes de la Sagrada Escritura que ponen de manifiesto eso, ¿no? Es decir, pues bueno, los malos son orondos, ¿no? Y se ríen a carcajadas, todo le va bien, ¿no? En cambio, muchas veces, pues eso, los justos mendigan el pan, tal, no sé qué. Ahora, con todo, no se pone en duda la fe en Dios, es decir, no se pone en duda que Dios sea justo, ¿no? Pero claro, entonces aquí viene el problema. Entonces, bueno, si esa justicia no está teniendo lugar en este mundo, ¿cuándo o cómo? Entonces, aquí llegamos a los salmos místicos que van a empezar a esbozar, ¿no? Es decir, van a dar cierta... va a comenzar a responderse aquí a esta problemática. El Salmo 16 ensalza la confianza absoluta en Dios, que parece desafiar incluso al temor de la muerte. Vale, luego tendremos el Salmo 49, que muestra el contraste entre la felicidad de los impíos y el sufrimiento de los justos, afirmando que Dios rescatará la vida del justo y el Sheol será la morada de los pecadores. Entonces, aquí otra vez otra idea muy importante, ¿no? Bueno, puede ser que a los impíos les vaya bien, que los justos sufran. Sin embargo, Dios rescatará la vida del justo. Es decir, que Dios sacará fuera del Sheol a los justos. Con lo cual, el Sheol se convertirá ya simplemente, ahora sí, solo en la morada de los pecadores. Con lo cual, se convierta en lo que nosotros conocemos como infierno. Un lugar solamente reservado para pecadores, ¿no? Los justos ya no están ahí porque Dios los ha retirado. Aquí esto es una evolución, ¿no? Porque recordemos que inicialmente el pueblo de Israel no entiende esto, entiende que el Sheol ya es, digamos, es decir, el destino final y eterno, podemos decir. O sea, quien va al Sheol ya no sale de allí, ¿no? En cambio, a raíz de esta problemática acerca de la retribución, ¿no?, y del hecho de que no parezca haber justicia en este mundo, pues se llega a esta idea, ¿no?, de que pues Dios rescata a los justos del Sheol, y así el Sheol se convierte únicamente en la morada de los pecadores, ¿no? Bien, y luego en el Salmo 73 se pone al bienestar de los impíos la felicidad que viene de la comunión con Dios. Una cosa es la aparente falsa felicidad de los impíos, a los que puede ser que las cosas les vaya bien, pero es como, y esto es un ejemplo que pone la Sagrada Escritura, como al cerdo que le están engordando, le están dando de comer, está ahí disfrutando, lo están engordando para el día de la matanza. ¿Vale? Entonces es una felicidad ilusoria, es una felicidad falsa, ¿no? La auténtica felicidad, la auténtica alegría, la auténtica dicha viene de la comunión con Dios. Y la comunión con Dios, lógicamente, solamente la tiene el justo, el que es fiel, el que cumple la ley, el que practica la virtud. Bien, entonces esto es una idea, digamos, que sirve también para el justo, un israelita que estuviera intentando hacer las cosas bien y que tiene desdichas en la vida, pues encontraba, por ejemplo, en este salmo, pues un apoyo, ¿no? Para cobrar esperanza. ¿Por qué?
porque este salmo le ayudaría a entender que, eh, que más vale esa comunión con Dios, hay una dicha ahí más profunda que la felicidad de los impíos, de los cuales podría estar tentado a sentir envidia. Vale, continuamos. Los últimos testimonios del Antiguo Testamento proponen la resurrección y la inmortalidad como respuestas a la cuestión de la suerte humana tras la muerte. Claro, aquí es donde hay que llegar, ¿no? Es decir, la idea tradicional de que, o sea, al final hay que plantearse la cuestión de si hay un premio y un castigo después de esta vida y no durante esta vida, porque durante esta vida ya vemos que las cosas no funcionan, no parece haber justicia, ¿no? Con lo cual hay que plantearse, bueno, pues si no habrá justicia en este mundo, como Dios es justo, pues si esa justicia no está en este mundo, tendrá que estar en el futuro, ¿no? Y entonces, claro, hay que hablar, o aparecen una serie de temas, como es, bueno, pues el tema de la resurrección y de la inmortalidad, ¿no? Porque si con tu muerte se acaba, ¿no? Lo único a lo que puedes aspirar es a ser un refaín, pues, en fin, en este concepto, en este modo de ver las cosas, es difícil entender en qué sentido Dios te va a premiar, ¿no? Ahora, en cambio, si, ¿no? si el hombre puede alcanzar vida auténtica, vida plena, existencia plena también, porque hay una resurrección, porque vive para siempre, entonces ahí ya sí que tiene sentido que Dios te recompense, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la resurrección? Bueno, en primer lugar, ya hemos visto que no está presente en el pueblo de Israel, ¿no? Es decir, tú mueres, vas al Sheol, ahí no hay resurrección, te quedas con esa existencia debilitada y punto. A raíz de toda esta crisis de la idea tradicional de retribución que hemos visto que se va desarrollando, poco a poco ahí se va creando lo que José Rico Pavés denomina un lenguaje resurreccionista, que anticipa en sus expresiones una fe fundada en la experiencia martirial y no en reflexiones filosóficas, ¿no? Bien, esto aquí ¿a qué se refiere? Es decir, aquí se refiere a que a lo mejor no hay una afirmación de la resurrección directa y explícita, ni una argumentación, digamos, de tipo filosófica de por qué conviene la resurrección, sino que lo que aparecen, por ejemplo, son judíos que están sufriendo la experiencia del martirio, como puede ser, por ejemplo, pues eso, en la época de la persecución de Antíoco Epifanes, ¿no? Esta mujer que tiene varios hijos, le va matando uno detrás de otro, tal, o el anciano que le piden sacrificar y dice que no, porque eso sería un escándalo para los demás, ¿no? Tal. Entonces, esta gente a la hora de morir manifiesta su fe en que Dios, es decir, me pueden quitar la vida ahora, pero de alguna forma Dios me la devolverá, ¿no? Entonces, bueno, ahí se va creando, digamos, un poco pues un humus, un contexto, un lenguaje sobre el tema de la resurrección. ¿Cuándo es que el tema de la resurrección aparece ya de forma clara y directa? Pues bueno, aquí lo tenemos en los libros de Daniel, capítulo 12, y en el segundo libro de los Macabeos. En el libro de Daniel se afirma con claridad la resurrección para los mártires que han entregado su vida en la persecución de Antíoco Epifanes. ¿Vale? O sea, aquí en el libro de Daniel se dice, pues efectivamente, estos mártires tenían razón, Dios los va a resucitar, les va a devolver sus cuerpos, les va a devolver su vida. Bien, esta resurrección será precedida al final de los tiempos de un juicio. Y esta resurrección, por otra parte, será distinta para buenos y malos, ¿vale? O sea, aquí ya aparecen ideas interesantes de tipo escatológico, ¿no? Antes de la resurrección hay un juicio, Dios, juez,
examina a los hombres por su conducta eh, para dar esa retribución, para dar ese premio o ese castigo, ¿no? Por otra parte, todos resucitan, ¿vale? Tanto buenos como malos, tanto justos como pecadores. Solamente que esa resurrección es distinta, forma parte este hecho de la retribución, es distinta en función de si eres justo o pecador, ¿no? Luego, en el segundo libro de los Macabeos se testimonia también claramente la resurrección de los mártires, dejando en suspenso la de los impíos, ¿vale? Mostrándose de este modo como doctrina comúnmente aceptada. O sea, aquí vemos, ¿no? Es un ejemplo claro de eso, de cómo la escatología del Antiguo Testamento se desarrolla de forma compleja, ¿no? Porque, claro, acabamos de ver que en el libro de Daniel dice, bueno, pues resurrección para todos, ¿no? Tanto buenos como para malos. En los Macabeos, en cambio, no. Macabeos piensa, o la doctrina que aparece en los Macabeos, en el segundo libro de los Macabeos, es que solamente resucitan los justos, no los pecadores, ¿vale? Y esto va a ser un poco la idea que va a quedar en el pueblo de Israel. Bueno, respecto a la inmortalidad, bien, explica José Rico Pavés que el lenguaje referido a la inmortalidad aparece por primera vez en el libro de la sabiduría. Esto es un hecho significativo. ¿Por qué? Porque el libro de la sabiduría es un libro tardío en la composición del canon veterotestamentario. Es un libro que está escrito en griego, con lo cual es un libro escrito después de la conquista a raíz de Alejandro Magno del pueblo de Israel. Con lo cual hay un influjo ahí de la cultura helena, de la cultura griega, de la filosofía griega. Entonces, de ahí que se explique el por qué precisamente en este libro aparece este concepto, ¿no? Este concepto que es nuevo para la Biblia hebrea. Si bien el concepto de inmortalidad es bíblico, ¿no? O sea, el tema de la inmortalidad, eso ya los judíos lo tienen presente, ¿no? Bueno, desde antes. Pero el lenguaje sobre la inmortalidad, esto ya viene posteriormente, ¿no? Esto muchas veces se da en la Sagrada Escritura, que aparece ciertas realidades, pero a lo mejor no tanto el lenguaje, ¿no? Un poco lo hemos visto cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la promesa, y decíamos que no hay un término equivalente a nuestro al español promesa, ¿no? En el Antiguo Testamento, sino que hay otra serie de expresiones, ¿no? Es decir, a veces las realidades están, pero no está quizás el lenguaje ya cuajado del todo, ¿no? Bueno, sin embargo, la inmortalidad no guarda relación con la tesis helena de la inmortalidad del alma. Se afirma del sujeto y se considera fruto de la santidad de vida, ¿no? Es decir, que a nivel, digamos, de lenguaje haya un influjo heleno, vale, se puede admitir. Pero eso no quiere decir que el concepto de inmortalidad por parte del pueblo de Israel, digamos, sea filosófico, ¿no? Esté motivado filosóficamente. Al revés, es un concepto teológico, religioso, ¿no? O sea, para los judíos la inmortalidad tiene que ver no con, yo qué sé, no con argumentaciones filosóficas como podría ser, por ejemplo, pues mira, pues el alma es inmortal porque es simple, con lo cual no puede descomponerse. La muerte es separación de cuerpo y alma, ahí se entiende, hay dos elementos que pueden ser distinguidos, pero esto en el alma no se da, ¿no? Con lo cual el alma es inmortal. Esto es una argumentación de tipo filosófico racional, ¿no? Pero esto en el pueblo de Israel no está. O sea, no se afirma la inmortalidad del alma por una serie de argumentos filosóficos, sino por una serie de argumentos, pues eso, teológicos, religiosos. Concretamente, lo que el pueblo de Israel entiende es que la inmortalidad, pues eso, está ligada, tiene que ver con la santidad de vida. Bien, y luego se afirma del sujeto, es decir, que hay, no es solamente el alma
la que pervive para siempre, sino que también el alma y el cuerpo a raíz de la resurrección. Vale, con esto llegamos a este segundo apartado con el que vamos a terminar ya este vídeo, que es el paso del Antiguo Testamento al Nuevo. Porque, ¿qué sucede? Que lo que hemos visto hasta ahora, digamos, es la escatología del Antiguo Testamento, de forma muy global. Ahora tendríamos que pasar al Nuevo. Vale, pero ¿qué sucede? Que hay un hiato de varios siglos entre la escritura del último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento, ¿no? Y durante ese hiato de varios siglos, en el pueblo de Israel aparece una literatura, unos escritos que es verdad que no forman parte del canon, ni del Antiguo Testamento, ni por supuesto del Nuevo, pero son escritos producidos por el pueblo de Israel, que reflejan sus ideas, entre otras cosas, en materia escatológica, todavía más por el hecho que vamos a comentar ahora. Vale, esto es lo que acabo de explicar ahora, ¿no? Los últimos libros canónicos del Antiguo Testamento suelen datarse en torno al siglo III o II a.C. Hasta la aparición de los primeros textos del Nuevo Testamento se desarrolló en el pueblo judío una literatura de carácter religioso con importantes referencias escatológicas, la llamada literatura intertestamentaria, ¿no? Es decir, a nosotros en escatología nos interesa especialmente esta literatura intertestamentaria, precisamente porque, digamos, este carácter, el género de esta literatura es sobre todo el género apocalíptico, con lo cual naturalmente tratan cuestiones que tienen que ver con la escatología. Bien, ¿qué es la literatura intertestamentaria? Es el conjunto de escritos desarrollados entre los siglos III a.C. y el I después de Cristo en el pueblo judío. Recibe también la denominación de apócrifos del Antiguo Testamento. Formaron parte de esos escritos obras en arameo, arameo y griego. Están escritos en 3 idiomas, ¿no? Claro, hay algunos libros que están escritos en hebreo, otros en arameo, otros en griego. Se desarrollaron en el ámbito geográfico de Israel y también en el de la diáspora, y se advierte en ellos claras resonancias helénicas, es decir, que hay un influjo de la cultura helénica. Bien, estas obras testimonian, por ejemplo, la aparición del concepto de alma inmortal en el ámbito judío, o la todavía no consolidada creencia en la inmortalidad o en la resurrección, a veces afirmada, a veces negada, ¿no? Hemos visto que el tema de la resurrección no está claro, como se verá en los mismos tiempos de Jesucristo, donde saduceos y fariseos pensarán cosas distintas respecto a este tema. Bien, en esta literatura intertestamentaria también se encuentran los escritos o los textos de la comunidad de los esenios, los cuales dejan traslucir una cierta fe en la resurrección o en el alma y entienden la vida futura como vida angélica, ¿no? Pues bueno, aquí los esenios, digamos que, pues eso, profesaban fe en la resurrección, también en el alma, y entendían la vida futura como vida angélica, ¿no? O sea que y esto ya suena mucho a Jesucristo, ¿no? Pero bueno, o sea que los que mueren y resucitan, ¿no? Y tal, pues viven como los ángeles, ¿no? O sea, en el sentido de como los ángeles están en el cielo, así nosotros cuando resucitemos, ¿no? Bueno. Algunas de las obras de género apocalíptico ven el tiempo mesiánico como inmediatamente precedente al final de la historia, ¿vale? Una idea interesante, ¿no? Tiempo mesiánico, es decir, el tiempo en el que se manifiesta el Mesías, es tiempo inmediatamente, esta palabra es muy importante aquí, inmediatamente es inmediatamente, o sea que después de uno viene el otro. Tiempo mesiánico inmediatamente precedente al final de la historia, ¿no? ¿Por qué subrayo esto? Porque con Jesús vemos que esto no es así. O sea que el Mesías aparece, y es verdad que aquí, digamos, tiene su parte de verdad. Es verdad que a raíz
de la aparición del Mesías, comienza ya a desarrollarse lo que es el final de la historia. Pero ese final no viene inmediatamente, no hay juicio ya inmediato, sino que hay un tiempo que es el tiempo de la Iglesia. Bueno, entonces, pero bueno, como vemos aquí los esenios, algunos libros del género apocalíptico que forman parte de esta literatura intertestamentaria, pues piensan de modo distinto, ¿no? Piensan que, pues eso, primero viene el Mesías, después, inmediatamente después, viene el final de la historia. En ese final de la historia hay un gran juicio en el que se absuelven y se recompensan los justos y se condena a los malos. Vale, entonces aquí ya, digamos, es un poco la conclusión de lo que sería la escatología del Antiguo Testamento, ¿no? De modo muy sencillito, muy esquemático, ¿vale? Primera idea que podemos sacar en conclusión: las ideas escatológicas se han desarrollado en el pueblo de Israel de forma progresiva. Vemos que hay una evolución de las ideas. Segundo, como fruto de su singular relación con Dios, Israel se ha comprendido a sí mismo como haciendo historia en vistas a un cumplimiento final, en un movimiento progresivo. Es decir, que el pueblo de Israel entiende que no solamente el tiempo pasa, sino que hay unos acontecimientos que se están desarrollando en vistas a un fin, a un cumplimiento final, a una culminación. Y finalmente, esto ya, digamos, no sería tanto del Antiguo Testamento, pero poniendo ya en relación con el Nuevo Testamento, que es lo que veremos en el siguiente vídeo, el mensaje del Nuevo Testamento centrado en Jesús de Nazaret responde a las perspectivas abiertas en el Antiguo Testamento. Con Cristo el tiempo llega a su plenitud, la historia recibe su centro y la orientación definitiva de todo se desvela. Es decir, que en el Antiguo Testamento, por así decirlo, se van suscitando una serie de cuestiones, de interrogativos, de asuntos, de temas que no quedan en parte del todo claros, serán clarificados con Jesucristo. En el Nuevo Testamento todas esas cuestiones, todas esas dudas tendrán su respuesta satisfactoria, ¿vale? Pues bien, lo dejamos aquí. Con esto concluimos lo que sería la escatología del Antiguo Testamento y, como os decía, en el próximo vídeo comenzaremos a ver la escatología en el Nuevo Testamento.